Vamos a orar al Señor y pedirle que esto que hemos estado haciendo, de adorarle a través de cantar, podamos continuar haciendo, adorándole a través de aprender su palabra. Hoy es el día del Señor. El centro tiene que estar puesto en Él. Él es el que murió por nosotros. Y como hoy es su día, de Él vamos a hablar y de Él vamos a aprender. Oramos, Padre, gracias. Gracias por las alabanzas en esta mañana. Qué hermoso fue poder cantar todos juntos las mismas verdades al mismo Dios. Padre, qué hermoso es poder alabarte sin el temor de que nos censuren, sin el temor de que tengamos que estar susurrando, como hacen en otras partes del mundo. Padre, te agradecemos por esta bendita y preciosa libertad que disfrutamos en nuestro país. Señor, que podamos alabarte, no solamente a través de las canciones, sino también a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender, a comprender y a obedecer lo que tu palabra tenga para nosotros en esta mañana. Tu nombre sea exaltado, tu gloria sea dada a conocer, te lo pedimos, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, nos había quedado de la última vez un pasaje. Es más, serán solamente 2 versículos para terminar la carta de Pablo a los Colosenses. Y el Señor que termina lo que comienza, aquel que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Así como Él termina lo que comienza, nosotros también. Vamos a Colosenses, capítulo 4. Colosenses, capítulo 4. Y nos había quedado de ver el verso 17 y el verso 18. Estábamos viendo acerca de las amistades transformadas, de buscar tener amistades que amen al Señor, que sirvan al Señor, que pongan al Señor en primer lugar, de tener amistades no basados en su origen, es decir, de dónde vienen. Pablo tenía 3 amigos que eran judíos y 3 amigos que eran gentiles, y cada uno era especial, cada uno era diferente, pero cada uno de ellos amaba al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, excepto uno, llamado Demas. Pero Pablo confiaba en ellos, se apoyaba en ellos, servía al Señor junto con ellos. Amistades transformadas por el Evangelio de Jesucristo. Habíamos visto que sus amistades no pasaban de los 4 años, porque él no conocía a nadie según su carne, sino que los que conocía era según el Señor. Desde el momento que él había sido enfrentado con el Señor Jesucristo en persona, en ese camino a Damasco, él transformó sus prioridades, él transformó su vida completa. Sus amistades también fueron transformadas. Y en el verso 17 y verso 18 vemos una clase de amistad que es muy, pero muy especial. Leemos así, dice Colosenses capítulo 4, verso 17 y verso 18. Decida Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Vemos 3 mandatos en estos 2 versículos. El primero dice, decid a Arquipo. El segundo es, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Y el tercero, acordaos de mis prisiones. Y eso queremos ver juntos en esta mañana. Debemos buscar amistades transformadas que nos animen a cumplir nuestro ministerio. La primera parte dice, decid a Arquipo. ¿A quién estaba dirigida esta carta a los colosenses? A la iglesia. Era una carta a la iglesia de los colosenses. Por el versículo anterior, dice en el verso 16, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses.
y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Muy probablemente esa carta que se refiere a los laodicenses es la que nosotros conocemos como la carta a los Efesios. Es muy probable. Y esa carta debía ser una carta circular entre las iglesias de esa región. Y este hombre, Arquipo, era un hombre conocido por las personas en esa región. Pero le dice a la iglesia que le diga a Arquipo que cumpla el ministerio que recibió del Señor. Decid a Arquipo que cumpla el ministerio. La iglesia estaba obligada por Pablo, estaba invitada por Pablo, estaba desafiada por Pablo a animar a Arquipo con sus palabras. No le dice, decida a Arquipo, deja de hacer lo que estás haciendo. No le dice, digan a Arquipo que ojito, que el Señor lo está mirando. Le dice, digan a Arquipo palabras de aliento. Anímenlo a que cumpla el ministerio que recibió del Señor. Y las palabras, hermanos, son tremendamente poderosas. El medio hermano de Jesucristo, Jacobo, cuando escribió la carta que nosotros conocemos como Santiago, habló durante todo un capítulo acerca de la lengua. Lo destructiva que puede ser y lo edificante que puede ser. Nuestras palabras son tremendamente valiosas por lo que pueden hacer en otros. Hay una fábula, es decir, una historia que no es verdad, pero deja una enseñanza, que dice que había dos ranas que habían caído en un pozo bastante profundo. El resto de las ranas se reunió alrededor del pozo y empezaron a decirles, en idioma de rana, ya está, no vas a poder salir, es muy alto, es muy profundo y es muy alto lo que hay que saltar, no van a poder salir, quédense ahí, mueran tranquilas, disfruten lo que les queda. Y las ranas seguían saltando y seguían saltando y seguían saltando. Y las ranas desde arriba le volvían a decir lo mismo, deja de intentarlo, te estás cansando sin motivo, no van a poder salir, quédense ahí y mueran tranquilas. Y las ranas seguían saltando y seguían saltando hasta que una de las ranas dijo, tiene razón, estuve toda la mañana saltando, no puedo ni siquiera salir, y se quedó ahí y murió. La segunda rana lo intentaba cada vez más fuerte, y cada vez más, hasta que en una de esas logró salir. Las ranas se reunieron y empezaron a decirle, bien, bien, por fin, por fin. La rana siguió adelante. Esa rana era sorda. La otra escuchaba que la estaban desalentando, se desalentó y murió en el pozo. La otra, como era sorda, veía que las ranas estaban ahí croando y dijo, me están animando. Y salió del pozo. Las palabras que decimos animan o destruyen, edifican o corrompen. Y Pablo le está diciendo a la iglesia completa y a las iglesias de la región, digan a Arquipo que cumpla su ministerio, anímenlo a cumplir su ministerio. Así que queremos buscar amistades transformadas, que nos animen a seguir al Señor. Lo segundo de estas amistades transformadas es que nos animan a seguir al Señor y servirle. Este hombre Arquipo aparece también en la carta que fue llevada junto con la carta a los Colosenses. ¿Se acuerdan cuál es? La carta a Filemón, muy bien. Vayan ahí por favor, Filemón. Timoteo, Tito, Filemón. Es un solo capítulo, pero acá se nos deja ver quién es esta persona, quién es este hombre llamado Arquipo. Filemón, único capítulo, leemos desde el comienzo. Pablo,
prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, muy probablemente es la esposa de Filemón, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta era una carta personal. Esta era una carta para Filemón. Y Pablo saluda a Filemón. Y saluda a la esposa de Filemón. ¿Y quién puede ser este Arquipo? Es una carta personal. Saluda al papá de la familia. Saluda a la mamá de la familia. Y saluda al hijo de la familia. Arquipo, muy probablemente, era el hijo de Filemón. Y lo llama mi compañero de milicia. A Filemón le dice colaborador nuestro. Él trabaja en la obra del Señor. Hay una iglesia en su casa y él está llevando adelante la obra del Señor. Y a su hijo le llama compañero de milicia. Esta es una frase que Pablo utiliza otras veces para referirse a personas que no son por ahí oficiales de la iglesia, pero están trabajando arduamente para el beneficio de la iglesia. Y este Arquipo estaba allí. Y se le dice a la iglesia de Colosas que lo anime a cumplir su ministerio. La iglesia de la Odisea iba a leer la misma carta y tenía que decirle a Arquipo lo mismo. Que cumplas tu ministerio que recibiste del Señor. Lo que creo que ha sucedido es que el pastor de esta iglesia, el pastor que se llamaba Epafras, había ido, ¿se acuerdan el capítulo número 1 de Colosenses? Había ido a servir a Pablo y se había quedado con Pablo para servirle en sus prisiones. Cuando un pastor se va a servir en otro lugar, por lo general deja un encargado de la obra. Como Filemón tenía la iglesia en su casa, y hasta el siglo III, es decir, el año 200 y pico, no había iglesias, no había templos, como ahora conocemos. Es más, el templo más antiguo que se conoce es de esa época, del siglo III después de Cristo, y ni siquiera se había construido como un templo. Era una casa con 2 habitaciones que se había tirado la pared en medio para que funcione como un templo. Las iglesias se reunían en las casas. Por lo general eran casas grandes para que la mayor cantidad de gente del lugar entre en esa casa. Y había una iglesia reunida en la casa de Filemón. Había otra iglesia reunida, nos dice en Colosenses, en la casa de una hermana llamada Apia. Ninfas, me equivoqué de nombre. Verso 15, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Colosenses capítulo 4, verso 15. Las iglesias estaban en las casas de las personas. Y Filemón tenía la iglesia en su casa. Y había otra iglesia en la casa de esta hermana llamada Ninfas. Y había otra iglesia en otra casa y así iban dividiéndose por casas. Y el pastor que se había ido, este Epafras, a ministrar a Pablo, muy probablemente tendría que haber dejado una persona para que esté ministrando y velando por las diferentes iglesias de la región. Muy probablemente. Como se le dice acá en la carta a Colosenses, que tenían que decirle a la iglesia de Colosas, cumplí tu ministerio y animarlo. Y la iglesia que estaba en la Odisea, cumplí tu ministerio y animarlo. Muy probablemente este Arquipo había sido dejado como encargado de la obra. Estaba ahí para ayudar. Probablemente Epafras le dijo, bueno, yo voy y en algún momento vuelvo, tranquilo. Y pasaban las semanas y no volvía. Y este hombre Arquipo empezaba a dar vuelta por las iglesias viendo cómo estaban y animándoles. Y pasaba otra semana y no había noticias. Recuerden, no había grupos de WhatsApp, no había redes sociales, no había un teléfono. Tenía que esperar que en cualquier momento el pastor entre por la puerta y le diga, bueno, hice bien mi trabajo, vuelvo con mis padres.
Y pasaban los días, pasaban las semanas, pasaban los meses y el pastor no volvía. Muy probablemente este joven estaba experimentando el peso del ministerio. Saber que él iba a ser responsable por el bienestar espiritual de las almas de esa región. Y muy probablemente la gente habrá empezado a hablar mal de él. Muy probablemente se habrá equivocado en algo. Y el peso estaba abrumándolo. Y Pablo dijo, díganles que cumpla su ministerio. Anímenle a que él cumpla su ministerio. Quiero ver con vos en detalle. Dice primero, mira, lo que la iglesia debía decirle al Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Ese mira es la palabra blepo. Y no es lo mismo que mirar como de reojo, sino la idea es que está prestando atención detenidamente. Tiene la vista y la visión y por completo está mirando el ministerio. Le presta atención y está allí viviendo y mirando y observando y estando constantemente prestándole atención al ministerio. Hay otra palabra que se utiliza para mirar o ver o observar, que es jorao. Y jorao es simplemente ver. Cuando vas por la calle y ves a alguien, sí, lo vi a tal persona. Y eso es jorao. Pero el prestar atención, el dedicar toda mi atención a una sola cosa, eso es esta palabra, blepo. Le dice, presta atención, Arquipo. Presta atención al ministerio. La palabra ministerio acá es la palabra diaconían. Y diaconían, al igual que diácono, significa servicio. Los líderes, no solamente de esta iglesia, sino de cada iglesia que ama, predica y practica la palabra de Dios, no son jefes, son siervos. No están para mandonear, sino para servir. Mira tu ministerio, mira que cumplas tu ministerio. Ese que cumplas es la palabra pleró. Y la idea es el cumplir hasta terminar. Mira que cumplas hasta terminar tu ministerio. No es una observación ligera. No es que dijo, bueno, yo le dije al pastor que iba a estar durante 2 meses y ya se cumplieron los 2 meses, ya está, nos vemos. Mira, presta atención y cumplí tu ministerio hasta terminar. También se utiliza como hasta llenar algo, hasta rebalsar. Mira que cumplas tu ministerio que recibiste del Señor. Como les dije, Epafras era el pastor de las iglesias de esa región y muy probablemente dejó al hijo de Filemón a cargo momentáneamente, solo por un tiempo. Y Arquipo estaba acostumbrado a servir al Señor, lo vemos en Filemón capítulo 2. Él era el compañero de milicias, él estaba ahí dispuesto a servir, en la casa de su papá, a las iglesias que estaban cerca, él estaba dispuesto a servir, compañero de milicia. Pero ahora tenía una responsabilidad que excedía sus expectativas. Tenía una responsabilidad que excedía lo que él creía que estaba preparado para hacer. Pero no se había excedido de lo que Dios quería para su vida. Es interesante cómo está ordenada la frase completa en el idioma original. Literalmente está un poco invertido. Esa frase, lo que la iglesia debía decirle en el idioma original, dice así: mira el ministerio que recibiste en el Señor para que lo cumplas. Se nos da la idea de que tiene que mirar de cumplir el ministerio. En el idioma original, la idea es que mire el ministerio, que preste atención a su ministerio, que se dedique a su ministerio, y entonces lo va a cumplir. Una vez que se da cuenta lo importante que es lo que él está haciendo para el Señor,
obviamente va a querer cumplirlo. Se cuenta de un pintor que había hecho un cuadro hermoso de una mujer con su hijo en el medio de una tempestad. Le había tomado bastante tiempo hacerlo. Y cuando estaba dando los toques finales, había quedado hecho una obra maestra para esta persona. Este pintor era cristiano. Y en su biografía dice así: cuando se hallaba dándole los últimos toques, su inspiración se había cambiado en una profunda emoción. Porque siendo cristiano, sus pensamientos eran: yo estoy pintando unas personas aquí perdidas para alcanzar yo la gloria terrenal. Mejor sería que fuese yo en pos de ellos para conducirlos a su único Salvador, al que todavía desconocen. En ese momento dejó su estudio de pintura, se inscribió como misionero para ir a África, pensando en el espantoso estado en que los pobres hijos del continente atormentado por 100 años, dirá. Y aquel joven pintor se volvió un abnegado misionero, llamado Obispo Tucker. En las biografías de grandes cristianos está la suya. Él fue misionero a Uganda. Hoy por hoy, la obra misionera en Uganda es modelo en el mundo de cómo las personas van allí, predican el Evangelio y las personas están deseosas de escuchar las buenas nuevas de Jesucristo. Pero Dios tuvo que usar un pintor que estaba distraído mirando una obra de arte sin pensar en las personas que representaba esa obra. El ministerio se trata de personas. Hay un chiste entre los pastores. Esto es un chiste. Nadie lo tome a mal. Un pastor le dice al otro: el ministerio sería fabuloso. Lástima que se trata de personas. Porque con lo que se lucha es con personas. Con lo que se invierte es en personas. Sería fabuloso que el ministerio sería sentarse y estudiar. Sería lo más fácil del mundo. Sentarse y leer y leer y leer y leer y leer. ¿Quién no quisiera hacer eso? Cualquiera se anotaría para estar leyendo todo el día, absorbiendo conocimientos. Pero no se trata de eso. Se trata de ver a Cristo moldeado en las vidas de personas. Y Pablo le estaba diciendo a la iglesia que le diga a este Arquipo: mira tu ministerio, no apartes la vista de lo que estás haciendo para el Señor, no apartes la vista de lo que estás trabajando para el Señor. ¿Saben lo que es el ministerio? Suplir una necesidad con amor. Bajo esa definición, ayudar a alguien que lo necesita es un ministerio, ¿sí o no? ¿Sí? Bajo esa definición, hacer el bien a algún desconocido puede ser un ministerio, ¿sí o no? Sí. No hace falta que te pongas un cartel que diga: Iglesia Bautista de Bellavista, doy comida a los que los necesitan. Podés hacerlo sin cartel, porque hay una necesidad, podés suplirla con amor. Eso es un ministerio. Hablaba hace un tiempo con una persona y decía: yo quisiera tener un ministerio. La persona traía a personas a la iglesia en su vehículo. Lo llevo aparte y le digo: pero vos tenés un ministerio. ¿Cómo que yo tengo un ministerio? Sí, si vos no trajeras a estas personas, muy probablemente no podrían venir. Ese es un ministerio. Estás supliendo una necesidad con amor. No hace falta estar aquí adelante. No hace falta que el reflector alumbre. Hace falta suplir una necesidad con amor. Y necesitamos poner nuestros ojos en lo que es necesario hacer, no en quién lo hace o cómo lo hace o cuándo lo hace, sino en la necesidad de personas que no conocen a Jesucristo, que se pierden sin Jesucristo. Y nosotros tenemos la verdad del Evangelio. Personas viviendo una mentira y nosotros la verdad que los libera. ¿Qué mayor ministerio?
Necesitamos personas, amigos en nuestras vidas, que nos animen con sus palabras, que nos animen a centrarnos en servir al Señor, y amigos que oren por fortaleza para nosotros. Dice Pablo, la salutación, verso 18 de capítulo 4, es de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. Literalmente, acordaos es traigan a la memoria. No es algo que sucede al pasar. Es algo voluntario que tenían que hacer. Acordaos de mis prisiones. Traigan a la memoria mis prisiones. Y la palabra prisiones literalmente es la palabra cadenas. Traigan a la memoria mis cadenas. Y lo repite varias veces para la iglesia que está en esa región. Por ejemplo, en Filemón, en el verso 10, dice: te ruego por mi hijo Onésimo, el esclavo que había escapado robando algo de dinero de la casa de Filemón, a quien engendré en mis prisiones. Vuelve a repetir sus prisiones en la carta a Filemón, en el verso 13. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar suyo me sirviese en lugar tuyo, me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Y acá en la carta a los Colosenses lo vuelve a repetir: acuérdense de mis prisiones. Ahora, ¿por qué Pablo hace esto? ¿Por qué está llamando la atención a lo que él le está pasando? ¿Por qué es recurrente en hablar de sus prisiones? ¿Por qué animarlos y a la vez recordarles sus prisiones? ¿A alguien le anima a ir a prisión? ¿A alguien le anima a esto? Pablo les quiere animar, les quiere exhortar a que sigan adelante y acuérdense de las prisiones. ¿No parece muy animador? ¿Estaba buscando lástima? ¿Pablo quería dar lástima? ¿Como pobrecito de mí? Sabemos que no estaba dando lástima. Vayan conmigo, por favor, a Filipenses capítulo 4. Filipenses es parte de las epístolas de la prisión que Pablo escribió. Filipenses capítulo 4, escrito en la misma época. Filipenses capítulo 4, verso 10. Filipenses capítulo 4, verso 10. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Verso 14. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sigue alabando a los filipenses por haber ayudado vez tras vez. Pablo había recibido una ofrenda de la iglesia de Filipos. Y él estaba diciéndole gracias porque lo hicieron. Pero yo sé contentarme. No hay problema. En el capítulo 1 de la carta a los filipenses, les dice: si muero acá, no hay problema. En todo y por todo Cristo va a ser anunciado. Yo me gozo en que aunque yo estoy preso, la palabra del Señor no está presa. Pablo no estaba queriendo dar lástima. Él no era así. El registro bíblico nos muestra de que él no era de esta manera. Entonces, ¿por qué? Le dice: acuérdense de mis cadenas. Pablo estaba dando un ejemplo a seguir, sirviendo al Señor a pesar de lo que le sucedía. Él ponía su mirada en el ministerio que había recibido para cumplirlo. Así como él le decía a la iglesia: díganle a Arquipo que ponga su mirada en el ministerio y que lo cumpla hasta terminar. Él estaba dispuesto a poner la mirada en el ministerio y seguir adelante y cumplirlo hasta terminar. En 2 Timoteo capítulo 2, verso 9 dice: en el cual sufro penalidades hasta prisiones, a modo de malhechor.
mas la palabra de Dios no está presa. En Hebreos capítulo 10, vayan ahí por favor conmigo, Hebreos capítulo 10, verso 32 en adelante. Hebreos capítulo 10, verso 32 en adelante. Dice el escritor de Hebreos y el Espíritu Santo hablando a través de él: pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, Hebreos 10:32, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, es decir, sufriendo por el Evangelio. Verso 34, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, recompensa, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. El justo vivirá por fe. Está dispuesto a vivir por su fe. Y según el contexto, está dispuesto a morir por su fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Díganle a Arquipo, palabras de aliento. Cumple tu ministerio que recibiste del Señor. Y ahora les dice, acuérdense de mis prisiones. Oren por mí. Ustedes saben lo que he hecho, dice Pablo. Oren por mí. Servir al Señor es difícil, pero es lo único en lo que podemos centrar nuestra mirada sin perder el tiempo. Se cuenta que un hombre vivía en un campo, tenía problemas físicos. Y esto es otra fábula, esto no sucedió en realidad. Y un día dice que se le apareció Jesús. Y le dijo, curame, tengo problemas físicos. Y Jesús le dijo que empuje una roca que estaba colina arriba. Y el hombre con mucha dificultad, pero con mucha fe, comenzó a empujar. Y empujó, y empujó, y empujó, y empujó. No la podía mover, tenía problemas físicos. Y en eso Satanás vino y comenzó a conversar con él. ¿Qué estás haciendo? Jesús me dijo que empuje. ¿Pero lo estás moviendo? No, pero tengo que empujar. Yo lo vi, él me dijo y tengo que empujar. Pero no veo que se mueva, dijo Satanás. Bueno, tenés razón, dijo el hombre. Pero igual yo tengo que seguir empujando. Y pasaban los meses y Satanás volvía cada día al mismo horario. ¿Seguís haciendo lo mismo? Sí. Y pasaban los días, y pasaban los días, y pasaban los días. El hombre seguía empujando, pero ya estaba enojado. Porque sigo estando acá, Jesucristo no pasó, pasó un año y sigo acá empujando y estoy enojado y estoy frustrado. Y Satanás pasa todos los días a la misma hora y tiene razón. Pasado un año llega el Señor. El hombre enojado deja de empujar. Dice, ¿para qué hago todo esto? La roca no se mueve. Y Jesucristo le dijo, nunca te dije que muevas la roca. Mis palabras fueron que las empujes. Pasado ese año, ese hombre ya no tenía problemas físicos. Su torso y sus piernas se habían fortalecido por el ejercicio. Era un hombre saludable, era un hombre nuevo, porque había obedecido la orden de Jesucristo. A veces no vemos el sentido de por qué tenemos que hacer estas cosas, pero Dios sabe lo que hace. Él nos creó, Él nos conoce, Él diseñó su voluntad para nosotros.
Él sabe lo que hace. Si estás obrando en algún ministerio, si estás sirviendo al Señor, sea de manera pública o privada, cumple tu ministerio que recibiste del Señor. Enfócate en tu servicio al Señor, en lo que Él te ha dado a hacer. Sea ayudar a alguien desconocido, sea servir en algún ministerio de la iglesia, cumple tu ministerio. Enfócate en tu ministerio. Son palabras del Señor. Pero no entiendo por qué si esto no va a arreglar nada. Él sabe lo que hace. Él es el Eterno. Y a Él queremos obedecer. Padre, te amamos, Señor. Te agradecemos, Padre, porque tu palabra es sabiduría. Te agradecemos, Señor, porque al obedecerla, tú nos haces sabios. Padre, te rogamos de que podamos enfocarnos en nuestro servicio a ti, que podamos dedicar nuestras energías por completo a servirte, a amarte, a bendecir tu nombre. Padre, si vemos a alguien cerca nuestro que está desanimado, que podamos ser buenos amigos, parte de estas amistades transformadas por el Evangelio de Jesucristo, y animarles con nuestras palabras. Padre, aunque no entendemos lo que sucede, queremos obedecerte. Pablo estaba prisionero. Él no estaba cómodo con la situación, pero confiaba en que tú eres el soberano. Tú tienes un plan que está marchando. Tú eres el Eterno. Padre, ayúdanos a enfocarnos en ti. Hoy que es el día del Señor, que podamos enfocarnos en adorarte a ti, en disfrutar de tu presencia, en venir a tu palabra. Padre, te amamos. Gracias por animarnos. Ayúdanos a animar a otros. Ayúdanos a enfocarnos en servirte a ti. Gracias por ser bueno con nosotros. Te amamos, bendito Dios. Te agradecemos por tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén.